En la quinta infradimensión natural de nuestro planeta Tierra, resulta que la conciencia se enfrenta a sí misma, se autoconoce, mirándose con muchos ojos, desde diversos ángulos, de acuerdo con cada uno de sus yo's. Revolcarse entre tanto lodo, huir de sí mismos, sentir pavor de sí mismo, el yo enfrentado al yo, partes de mí mismo, enfrentadas a mí mismo, es ciertamente el horror de los horrores, lo incalificable, el espanto que no tiene palabras para expresarse. Yo los invito a comprender completamente que cada uno de estos yo's diablos lleva en su interior cierto porcentaje bien definido de nuestra propia conciencia. Conferencia RO 17, Fase B. Círculos dantescos 6, 7, 8 y 9. Sexto círculo dantesco, esfera sumergida de Júpiter. Este círculo está sujeto a 3.072 leyes. El tiempo se vuelve espantosamente lento en esta región. Cada minuto parece siglos y por ende la vida se hace tediosa e insoportable. Es la morada de los ateos, materialistas, enemigos del Eterno. Viven también en esa región los blasfemos, aquellos que odian todo lo que puede tener sabor a divinidad y los herejes esos que cultivan el dogma de la separatividad. Uno se siente lleno de dolor al contemplar como el Dante, a tantos mitrados escépticos y ateos metidos entre el sepulcro de sus propias pasiones, odios y limitaciones. Cuando pensamos en los grandes legisladores, soberanos y señores que rigen los conglomerados sociales, obviamente descubrimos tiranos y tiranuelos que originan complicaciones y dolores por aquí, por allá y acullá. Jerarcas que abusaron de su poder, esos pésimos padres de familia, que teniendo bienes a montones, niegan pan, abrigo y refugio a sus hijos. Se creyeron virtuosos, justos y bondadosos, y algunos de esos hasta fueron profundamente religiosos. Jefes de familia que aspiraron a la autorrealización íntima del ser, a pesar de todas sus crueldades. Vegetarianos insoportables de esos que hacen de la comida una religión de cocina, yo les diría hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, para hablar con el tono del gran Kebir Jesús. Jefes de familia muy honrados y sinceros, pero terriblemente equivocados. Algunos de estos señores fueron extraordinariamente fanáticos en el mundo donde vivían y con palos y azotes enseñaron religión a sus hijos, como si esto se pudiese aprender con latigazos, nefastos sujetos que ensombrecieron hogares amargando la vida de sus criaturas. Júpiter es el generoso, dadivoso y altruista. ¿Cuál sería la antítesis de la generosidad? El egoísmo, la usurería, el reculado.
Están los que acaparan todos los bienes de la tierra para sí, como un Sanagrabril y sus secuaces. Séptimo círculo dantesco, esfera sumergida de Saturno. Este círculo está sujeto a 6.144 leyes. Allí por doquiera reina la violencia entre el ambiente sangriento sumergido, se ven aquí, allá y acullá destrozos innecesarios, golpes espantosos contra las cosas, contra las personas, contra todo. La influencia saturnine con sus fuerzas definitivamente centrífugas, desintegra todo, reduce a polvareda cósmica personas, muebles, puertas, etc. Es pues el séptimo círculo dantesco la morada de los violentos contra natura, de los violentos contra el arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios, los violentos contra sí mismos, contra sus propios bienes o contra los bienes ajenos. Existe violencia contra natura, cuando violentamos los órganos sexuales. Existe tal delito cuando el hombre obliga a su mujer a efectuar la capiele no estando ella en disposición de hacerlo o viceversa, cuando el hombre se auto-obliga violentándose a sí mismo para efectuar el coito, no encontrándose su organismo en condiciones aptas para ello, y viceversa. Existe tal delito en aquellos que cometen el crimen de violación sexual, cuando se obliga al falo a entrar en erección no hallándose este último en condiciones favorables para el coito, cuando con el pretexto de practicar magia sexual, o aun con las mejores intenciones de autorrealizarse, se auto-obliga el varón a realizar la capiele química u obliga a su mujer con este propósito. En los masturbadores, en aquellos que realizan la capiele química estando la mujer con la menstruación, cuando los cónyuges realizan la unión sexual hallándose la mujer en estado de preñez, cuando se practica magia sexual 2 veces seguidas, violando las leyes de la pausa magnética creadora. Existe violencia contra natura en los que se abstienen en forma radical y absoluta a la práctica sexual. En los homosexuales y lesbianas, esta clase de degenerados son casos perdidos, semillas que no germinan. Monjes y monjas enclaustradas, que odian mortalmente el sexo. Mujeres que toman abortivos y que asesinan a sus criaturas recién nacidas, verdaderas hienas de la perversidad. En los pederastas, los que rechazan el sexo violentamente, como los que abusan de él, los fornicarios irredentos, personas que se hallan muy bien definidas en el tipo Don Juan Tenorio o Casanova y hasta el tipo Diablo. Cuando se obliga a las criaturas inferiores de la naturaleza a efectuar cópulas artificiosas, violentando el libre albedrío, cuando adulteramos los vegetales y las frutas, con los famosos injertos que han inventado los sabiondos de esta edad negra del Kali Yuga,
cuando dañamos el ecosistema contaminando las aguas, el aire, la tierra, los elementales, cuando nos castramos o cuando hacemos castrar a las bestias. Violencia contra Dios. La soberbia y el orgullo de los violentos contra lo divinal, es en la séptima dimensión sumergida, la peor tortura. Existe violencia contra la divinidad cuando no obedecemos las órdenes superiores, cuando atentamos contra nuestra propia vida, cuando blasfemamos iracundos, en quien no quiere nada con asuntos místicos espirituales, en quien supone que puede existir sin la misericordia divina y que en el fondo de su alma se subleva contra todo aquello que tenga olor a divinidad, en aquel sujeto autosuficiente que sonríe estúpidamente y en forma escéptica cuando escucha asuntos que tengan que ver con los aspectos espirituales de la vida, en los bribones del intelecto, en esos sabiondos que le niegan toda posibilidad espiritual al hombre, en esos que creen haber monopolizado el saber universal, en los dechados de sabiduría, en los ignorantes ilustrados, que no solamente ignorar, sino además ignoran que ignoran, en los iconoclastas que hacen mesa rasa cuando analizan principios religiosos, pero que dejan a sus secuaces sin una nueva base espiritual, en los marxistas-leninistas pseudo-sapientes que le han quitado a la humanidad los valores espirituales. Existe fraude en aquel que forma un círculo esotérico y luego lo abandona, en aquel que abre un lumicial y luego lo desconcierta con sus delitos, ya enamorando a la mujer ajena, ya seduciéndola con el propósito de practicar magia sexual, adulterando a escondidas, deseando la Isis del templo, explotando a los hermanos del santuario, prometiendo lo que no puede cumplir, predicando lo que no practica, haciendo lo contrario de lo que enseña, escandalizando, bebiendo alcohol ante el asombro de los devotos, etc. Existe fraude en el hombre que promete a una mujer matrimonio y no cumple su palabra, en la mujer que da la palabra al hombre y que luego lo defrauda enamorándose de otro hombre, en el padre de familia que le promete al hijo tal o cual regalo, tal o cual ayuda, y que no cumple su promesa, en el individuo que pide prestado y no devuelve el dinero, en los vendedores de lotería y juegos de azar, pues las víctimas convencidas de que pueden ganar, pierden sus dineros, y se sienten defraudados. Octavo círculo dantesco, esfera sumergida de Urano. Este círculo está sujeto a 12.288 leyes. Moran en este círculo todos los mentirosos y falsificadores y todos aquellos que atentan contra la verdad. Los falsos alquimistas, los tántricos negros, los falsificadores de metales, aquellos que cristalizaron negativamente. Encontramos también a los falsificadores de moneda, a los falsarios,
a los suplantadores de personas, a los